Bienvenidos de nuevo a la cuarta y última sesión de Iglesia Secreta. Felicitaciones por haber llegado hasta aquí. Ya estamos en la recta final, así que vamos a continuar. Aquí está el pastor David con la sesión 4 de Iglesia Secreta, el Evangelio de Mateo. Bien, si echas cuentas, está bastante claro que esta Iglesia Secreta tiene que tener al menos 5 sesiones. Definitivamente no 4. Pero tenemos 4 sesiones, lo que significa que vamos a volar a través de estos capítulos finales en Mateo. Pero la razón por la que he dejado estos capítulos juntos es porque creo que Mateo 16 a 28 se unen en torno a lo que un comentarista llama el clímax del ministerio de Jesús. Específicamente en torno a un tema, así que vamos a sumergirnos y resumir lo que hemos visto. La vida se encuentra en seguir a Jesús y darlo a conocer en tu barrio y en todas las naciones. Seguir a Jesús significa confiar nuestras vidas a su autoridad. Dar a conocer a Jesús significa difundir su amor con su autoridad. Cuando seguimos a Jesús, encontramos descanso para nuestras almas y Jesús es nuestro Rey. Al darlo a conocer, encontramos un propósito para nuestras vidas como agentes de su reino. Ahora, en estos últimos capítulos de Mateo, quiero mostrarles una imagen de la iglesia, que voy a describir aquí basándome en el libro de Mateo como la comunidad de hermanos y hermanas que se comprometen juntos a seguir a Jesús y darlo a conocer en nuestros barrios y en todas las naciones. En otras palabras, ninguno de nosotros está llamado a vivir una vida significativa aislado de los demás. Estamos llamados a vivir significativamente en comunidad y específicamente en un tipo de comunidad que es distinta de cualquier otro tipo de comunidad en el mundo. La Iglesia de Jesucristo, en iglesias locales y como una iglesia global en todo el mundo a través del tiempo. Y quiero mostrarles en Mateo capítulo 16 la primera mención de la iglesia en el Nuevo Testamento. En boca de Jesús a partir del versículo 13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy? ¿Qué están diciendo por ahí? Y los discípulos devuelven las variadas respuestas que habían oído. Juan el Bautista, otros dicen Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les da la vuelta a la pregunta y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús, y es enfático y plural. En el fondo, Jesús está confrontando a todos sus discípulos con esta cuestión personal central. Y como respuesta, Pedro, en representación de los demás discípulos, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Vaya, qué declaración. Ya en Mateo 14 llamaron a Jesús Hijo de Dios, pero esta es la primera vez que los discípulos confiesan que Jesús es el Cristo, el Mesías. Como si su comprensión de Jesús se desarrollara página a página, Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Anótalo. La verdadera comprensión de Cristo procede de la revelación divina, no de la invención humana. Y quiero hacer una pausa aquí, porque asumo que la mayoría de las personas que pasan por Iglesia Secreta ya son seguidores de Jesús. Pero conozco a mucha gente que han llegado a conocer verdaderamente a Jesús por primera vez a través de la Iglesia Secreta. Y para algunos de ustedes, oro para que Dios les abra los ojos a Jesús como el Cristo. Y quiero invitarte a que te arrepientas y creas en Jesús como tu Salvador y tu Señor. Dios estaba abriendo los ojos de estos discípulos. Ora para que esté abriendo ojos incluso ahora. Y mientras hace esto, escucha lo que dice Jesús. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí está. Iglesia. Así que la palabra original en la lengua original del Nuevo Testamento es eclesia. Es la primera vez que la Biblia utiliza esta palabra para referirse a esta comunidad, a esta asamblea de llamados. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la comunidad de personas que siguen verdaderamente a Jesús. Y uso esta palabra verdaderamente, porque había mucha gente en el primer siglo que habrían dicho que creían en Jesús. Simplemente creían muchas cosas diferentes sobre él. Algunos decían Elías, Jeremías, Juan el Bautista o profeta. Y hay mucha gente en el siglo XXI que diría que creer en Jesús
incluyendo musulmanes que creen que Jesús es un profeta venerado, o hindúes que incluso podrían decir que Jesús es un Dios, o cristianos nominales que creen en Jesús solo de nombre. Así que si yo hiciera la pregunta, ¿crees en Jesús? Mucha gente respondería, sí. La pregunta más importante es, ¿quién es el Jesús en el que crees? Porque quien dices que es Jesús determinará todo sobre cómo le sigues. Si crees que Jesús es un buen maestro, entonces le seguirás como lo harías con un buen maestro. Si crees que Jesús tiene buenas ideas, entonces escucharás lo que dice de vez en cuando. Si crees que Jesús es un buen ejemplo, entonces quizá intentes seguir su ejemplo. Pero si crees que Jesús es el Mesías prometido que vino a la tierra para salvarnos de nuestros pecados, para vencer al pecado y a la muerte, para reinar y gobernar sobre todos nosotros como Señor, entonces eso cambia. Todo sobre cómo vives. Y la iglesia está formada por personas que creen en ese Jesús. La iglesia es la comunidad de personas que siguen a Jesús en verdad y la iglesia es la comunidad de personas que dan a conocer a Jesús. Con confianza. Ahora tenemos que mirar hacia atrás en este versículo que ha causado todo tipo de preguntas y controversias en la historia de la iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿qué significa para Jesús decir, tú eres Pedro, y sobre esta roca construiré mi iglesia? ¿Cuál es la roca sobre la que se construye la iglesia? Y lo que hace que esa pregunta sea algo confusa son otras metáforas que se utilizan en otras partes del Nuevo Testamento para describir a la iglesia. Así que a veces en la Biblia Jesús es llamado el fundamento de la iglesia o la roca o la piedra angular. Pero otras veces se llama a los apóstoles y profetas el fundamento de la iglesia. En un momento dado, Pablo habla de los apóstoles construyendo la iglesia. ¿Qué quiere decir Jesús aquí? Bueno, lo que es único es que el nombre de Pedro en realidad significa roca. Así que aquí hay un pequeño juego de palabras. Básicamente Jesús está diciendo, te digo que tú eres roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, lo que ciertamente parece apuntar a que Jesús reconoce algún tipo de fundamento en Pedro. ¿Pero cuál era el fundamento en Pedro? Piensa en lo que acabamos de leer. Por la sola gracia de Dios, Pedro acababa de confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. E inmediatamente después, Jesús hace esta declaración sobre la iglesia que está construyendo sobre Pedro y su confesión de fe. El punto entonces se vuelve claro. Jesús está diciendo, a la luz de tu confesión, Pedro, eres un apóstol autorizado, enviado por mí. Es lo que apóstol significa. Es ser enviado a proclamar esta buena nueva acerca de quién soy yo. Y sobre ti y tu proclamación de esta buena nueva acerca de quién soy yo, edificaré mi iglesia. Así que la roca de la iglesia es el pueblo de Dios, proclamando el Evangelio de Jesucristo. Pedro fue el primer apóstol en decir esto, y el apóstol sobre el cual se construiría gran parte de los cimientos de la iglesia, comenzando en Hechos, capítulo 2. Si avanzamos rápidamente hasta Hechos 2, 36, el primer sermón cristiano en el día de Pentecostés, Pedro proclama a la multitud, sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ahí está. Pedro proclama, Jesús es el Cristo. Y mirad lo que pasa. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Eso es el mismo mensaje que Jesús había predicado. Arrepentíos, crean en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y como resultado de esta proclamación, dice el versículo 41, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas, 3,000 personas salvadas, la iglesia. Comienza. Y en los días venideros, miles de personas más llegan a la fe en Jesucristo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Jesús está construyendo su iglesia. La proclamación de Pedro es fundamental. ¿Y qué está sucediendo a través de los primeros 12 capítulos de Hechos? Es interesante que en Hechos 13, Pablo toma un papel más central. El resto del libro de los Hechos sigue su proclamación del Evangelio y la iglesia creciendo y multiplicándose. Y obviamente no es solo Pedro o Pablo, porque bueno, en el libro de los Hechos, donde quiera que el pueblo de Dios esté proclamando el Evangelio de Jesucristo, Jesús está construyendo su iglesia. Y lo mismo ocurre hoy en día. Desde el siglo I hasta el siglo XXI. Y todo comenzó con la confesión de Pedro aquí en Mateo 16. Aquí es donde nos damos cuenta de que al compartir el Evangelio estamos construyendo sobre la confesión fundacional iniciada por Pedro aquí mismo. Y Jesús está construyendo su iglesia a través de nosotros. Y donde quiera que proclamemos el Evangelio de Jesucristo,
las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Esto es muy bueno. Puertas del Hades, esta frase, es básicamente un modismo judío para los poderes de la muerte. Y Mateo 16 está dejando claro que la muerte no puede detener a este Mesías y la muerte no detendrá a su mensajero. En palabras de J.C. Ryle, nada puede derribar y destruir la iglesia por completo. Sus miembros podrán ser perseguidos, oprimidos, encarcelados, golpeados, decapitados, quemados, pero la verdadera iglesia nunca se extingue del todo. Resucita de sus aflicciones, vive a través del fuego y el agua. Cuando se aplasta en una tierra, brota en otra. Los faraones, los Herodes, los Nerón han trabajado en vano para acabar con esta iglesia. Matan a miles y luego mueren y se van a su propio lugar. La verdadera iglesia los sobrevive todos. Y sabemos esto porque, para atar esto de lo que ya hemos visto, porque Jesús da su autoridad a la iglesia. Mira lo que dice Jesús a continuación. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa esto? Piénsalo. Cuando Pedro, los otros apóstoles, o tú y yo, como pueblo de Dios, proclamamos el evangelio de Jesús, lo hacemos con la autoridad ¿de quién? Con su autoridad. Tenemos autoridad, no de nosotros mismos, sino de Jesús, para decir a la gente, si te arrepientes y crees en Jesús, tendrás vida eterna con Dios. Si no te arrepientes y crees en Jesús, pasarás la eternidad condenado por el pecado. ¿Te das cuenta de esto? La autoridad que nos ha sido confiada a ti y a mí como iglesia, ¿no alimenta esto? La urgencia de compartir el evangelio en el mundo que nos rodea, hermanos y hermanas, a través del evangelio de Jesucristo, lo sabemos. Sabemos lo que determina el destino eterno de cada persona de nuestro vecindario y en todas las naciones. Así que debemos ir y enviar y orar y dar y trabajar en nuestros vecindarios y las naciones, difundiendo esta noticia de Jesús, llamando a la gente al arrepentimiento y a la fe basados en la autoridad que Jesús nos ha dado y nos ha confiado. Piensa en lo importante que es esto. Multitudes de cristianos profesantes hoy dicen o creen, o al menos vivimos como si creyéramos. Jesús me ha salvado. Las enseñanzas de Jesús funcionan para mí y mi familia. Pero ¿quién soy yo para decirle a mi vecino o a mi compañero de trabajo lo que debe creer? ¿Quién soy yo para ir a decirle a otras personas en otras naciones que sus creencias están equivocadas y las mías son las correctas? Y aún más, ¿quién soy yo para decirle a nadie que si no creen en lo que yo creo, pasarán la eternidad condenado en el infierno? Ahora, ¿no suena eso descarado? Arrogante, incluso poco amoroso. Si haz lucha con esto, lo entiendo. Y en realidad diría, sí, es descarado y arrogante y sin amor, a menos que sea verdad. Pero si es verdad, si Jesús es el único salvador del pecado, entonces lo que es descarado y arrogante y completamente sin amor es que te guardes esta noticia para ti. Los que siguen a Jesús de verdad no pueden evitar proclamar a Jesús con confianza. Entregamos nuestras vidas a esto, que es lo que vemos en Mateo 16, 24. Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Es la misma progresión que ya hemos visto. Muere a ti mismo, sigue a Jesús. Las mismas palabras utilizadas en la invitación inicial de Jesús, en Mateo 4, 19. Sígueme y encontrarás la vida. Estamos viendo lo mismo una y otra vez. Mira aquí el versículo 25. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Así que la gran inversión aquí, vive para ti mismo, morirás. Muere a ti mismo, vivirás. Expectante del Rey y de su reino venidero. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Esta es la vida que va a contar en ese día, y la iglesia es la asamblea de los llamados que habrán dado su vida, siguiendo a Jesús verdaderamente y dando a conocer a Jesús confiadamente. Esto es lo que somos. Por eso estamos aquí. Esto nos lleva a Mateo 17. Aquí es donde vamos a tener que
realmente volar a través de algunos textos increíbles. Contemplen la gloria de Jesús en Mateo 17, del 1 al 13, la transfiguración, donde vemos a Jesús como el cumplimiento de la ley y los profetas, revelando plenamente la gloria de Dios. Justo después, contemplen la humildad de Jesús, de un extremo al otro, de la gloria de Dios y de Jesús en una montaña, a Jesús identificándose con nosotros en nuestro sufrimiento, acercándose a un muchacho con epilepsia poseído por un demonio, curándolo. Después vemos a Jesús, el que es más grande que el templo, humillándose para pagar su impuesto. Todo esto nos lleva a Mateo 18, que es la cuarta gran sección de enseñanza del libro de Mateo, que gira en torno a la iglesia. Los primeros 4 versículos de este capítulo preparan el escenario con la enseñanza de Jesús sobre lo que significa ser cristiano. Luego, el resto del capítulo explica cómo nos relacionamos los cristianos en la iglesia. Y en este capítulo, por segunda vez, Jesús se refiere a la iglesia, utiliza esa palabra, un escritor. Llama a este capítulo el mayor discurso que nuestro Señor haya pronunciado jamás sobre la vida entre los redimidos de su iglesia. Lo vamos a tratar aquí a grandes rasgos, pero los versículos iniciales dejan claro que la iglesia está formada por ciudadanos del reino de Dios e hijos de Dios Rey. Me encantan estos primeros versículos. Versículo 1. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús, diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Así que los discípulos quieren saber, ¿quién es el mayor en el reino? Jesús trae a un niño y lo pone en medio de ellos. Dice, en verdad les digo, a menos que se conviertan en niños, nunca entran en el reino de los cielos. El que se humille como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Y el mensaje es claro. Esta es la esencia de lo que significa ser cristiano, ser hijo del Rey. Confiar en Dios como Padre. Pienso en cuando estoy con nuestra hija más pequeña, esta niña que necesita que le den de comer y quiere que la abracen y le den cariño. Hay que alimentarle, abrazarla y anhela estar cerca y descansar en mi brazo. Esa es la imagen de lo que significa ser cristiano. Mirar a Dios como a un Padre que satisface todas tus necesidades. Esta es una de mis citas favoritas de J.I. Packer en su libro Conocer a Dios, que recomiendo encarecidamente. Y comparto esta cita casi siempre que puedo. En un capítulo sobre la paternidad de Dios escribe, ¿qué es un cristiano? La respuesta más completa que conozco es que un cristiano es aquel que tiene a Dios como Padre. Si quieres saber qué tan bien entiende una persona el cristianismo, descubre cuánto valora la idea de ser hijo de Dios y tener a Dios como su Padre. Si este no es el pensamiento que impulsa y controla su adoración, sus oraciones y toda su visión de la vida, significa que no comprende muy bien el cristianismo en absoluto. Esto es lo que somos como iglesia. Somos hijos de Dios, el Rey. Y esto prepara el escenario para el resto de este capítulo, en el que Jesús habla del amor del Padre por sus hijos y de cómo su amor por nosotros afecta a la forma en que nos amamos los unos a los otros. No, y aquí es donde mucha gente ha abusado de este texto. Mira los versículos siguientes. El versículo 5 dice, y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Y la gente lee eso y piensa, bien, será mejor que recibas a los niños, que cuides a los niños, será mejor que no hagas pecar a un niño. Mira el amor de Jesús por los niños aquí, así que debemos amar a los niños también. Ahora obviamente hay verdad allí, debemos amar a los niños, pero ese no es el punto de este pasaje. Jesús acaba de equiparar a todos sus seguidores con hijos de Dios Padre. Ha utilizado un niño físico como ilustración de una realidad espiritual. Cada uno de mis seguidores es hijo del Rey. Así que ahora, siempre que veamos niño o pequeño en el resto de este pasaje, la referencia no es a niños físicos, sino a los hijos espirituales de Dios Padre. Niño significa cristiano en este pasaje. Eso es lo que es un cristiano. Por eso, cuando Jesús dice, el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, no se está equiparando a los niños. Si amas a un niño, me estás amando a mí. No, Él está diciendo, cuando recibes a un cristiano, cuando recibes a un hijo del Padre, me estás recibiendo a mí. Y cuando causas, no que un niño físico, sino cuando causas que uno de los hijos del Padre peque, cuando haces que un cristiano peque contra Dios, sería mejor para ti tener una gran piedra de molino atada a tu cuello, ser ahogado en la profundidad del mar. Cuando te das cuenta de esto, las imágenes de este capítulo se vuelven muy poderosas. Piénsalo, especialmente si eres padre.
O si has tenido un padre amoroso en tu vida, sabes que una cosa es que alguien te ofenda o lastime, pero es aún más difícil lidiar con ello cuando alguien ofende o hiere a tu hijo. Y puedes herirme todo el día, pero si hieres a mi hija, las cosas no te irán bien. Estaba leyendo algo un día de un padre que tenía una conversación figurada con un chico que quería salir con su hija, y este padre dijo: el corazón de mi hija es algo frágil. Si juegas con su corazón, yo te haré ver tu corazón. Y continuó: si alguna vez te encuentras a solas con mi hija, no te asustes, corrige la situación inmediatamente. Si alguna vez te pillo tratando de estar a solas con mi hija, ese sería el momento de entrar en pánico. Y luego concluyó: puede parecer que estoy bromeando al amenazarte con hacerte daño, y aunque puede que no te haga daño físico, si ofendes a mi hija o violas su honor, cuando aborde el tema contigo, no te reirás. Así que un buen padre vela por sus hijos, de una forma aún mayor y más apasionada de lo que él mismo se cuida. Y ese es el tipo de afecto celoso que vemos en Mateo 18 de Dios Padre por nosotros. Jesús dice: si recibes a mis hijos, me recibes a mí. Si tratas a mis hijos con dureza, desearás haberte arrojado al fondo del mar con una piedra atada al cuello. Es un lenguaje fuerte. Y el punto de esta sección de enseñanza en Mateo es que debemos priorizar el cuidado de los hijos de Dios, la iglesia, de maneras específicas. Nos protegemos unos a otros del pecado, nos buscamos unos a otros en amor, nos desvivimos por los demás, nos restauramos unos a otros cuando caemos en pecado. Esta es la segunda vez que vemos la palabra iglesia en Mateo. Rodéala con un círculo cuando la veas. Si tu hermano peca, dice Jesús, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Esto es realmente interesante. La segunda vez que Jesús menciona a la iglesia, habla de la disciplina eclesiástica y la importancia de ayudarse unos a otros a dejar el pecado. Y sigues leyendo en ese pasaje y ves que, de nuevo, esto es algo que hacemos con su autoridad en nosotros. Lo que nos lleva a la última imagen de cómo nos relacionamos unos con otros. Como la iglesia aquí en Mateo capítulo 18, nos perdonamos cuando pecamos unos contra otros. Considera pues las implicaciones de estas palabras de Jesús para la comunidad cristiana. Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Somos hijos de Dios Rey y se puede ver en la forma en que protegemos, amamos, restauramos y la forma en que nos perdonamos unos a otros, como hemos sido perdonados, como hijos e hijas de Dios el Rey, como hermanos y hermanas en Cristo. Así que esta sección de enseñanza termina en Mateo capítulo 19, versículo 1. Y lo que sigue después de esto son varios retratos de cómo ser un hijo del Rey cambia nuestra perspectiva en este mundo. Así que vemos una perspectiva del reino sobre el matrimonio en los primeros 12 versículos. Jesús cita Génesis 2 en una conversación con los fariseos para mostrarles que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, que es un don que hay que valorar y proteger. Jesús habla de cómo Dios regula el divorcio, sabiendo que ese no es el óptimo designio de Dios. Luego, curiosamente, Jesús sigue diciendo que la soltería es un don que debe ser administrado por el bien del reino, haciendo referencia a la soltería en la imagen de los eunucos de una manera que era extremadamente contracultural en su época. Luego vemos una perspectiva del reino sobre el dinero con el joven rico. Es interesante que en cada uno de los evangelios en los que leemos la historia del joven rico, siempre va precedida de esta imagen de Jesús reuniendo niños a su alrededor. Y el punto parece bastante claro. Jesús recibe a los que confían en Él con todo lo que tienen, y Jesús rechaza a los que no confían en Él con todo lo que tienen. Jesús le dice a este hombre: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sé mi discípulo. Ahí están otra vez las mismas palabras: sígueme. Esta es la clave de la vida. Seguir a Jesús es dejar un tesoro temporal que no podemos conservar por un tesoro eterno que no podemos perder. Y dar a conocer a Jesús es mostrar una generosidad radical con las personas necesitadas. Dios ha hecho que nuestras vidas se alegren dando a los demás, no obteniendo más para nosotros mismos. Esa es una forma diferente de vivir en este mundo, lo que nos lleva al capítulo 20, a una perspectiva del reino sobre el mérito. Jesús cuenta una parábola de trabajadores en una viña para mostrar que la salvación en el reino se basa en la misericordia de Dios, no en nuestro mérito. En el siguiente pasaje, Jesús habla de su muerte por tercera vez, prediciendo su muerte.
Nos acercamos a Jerusalén, donde Jesús va a morir, pero de camino la madre de Santiago y Juan se acerca a Jesús y le pide que dé a sus hijos un puesto especial en su reino. Esto lleva a un conflicto entre los discípulos. Jesús lo acalla, les da una perspectiva del reino sobre la motivación. Vemos cómo Jesús vino a servirnos y como resultado vivimos para servir a los demás. Esto es lo que mueve a los hijos del rey. Así que todo eso nos lleva al final del capítulo 20, donde dos ciegos nos muestran una perspectiva del reino sobre la misericordia. Estos versículos de Mateo 20 dejan claro que todos estamos desesperados por la misericordia que solo Jesús puede dar. Cuando leas final de este capítulo, ellos le respondieron: Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos, y al instante recobraron la vista y lo siguieron. Ellos le siguieron. Esto es vida, y todo comienza cuando expresamos nuestra necesidad de su misericordia, que se nos abran los ojos. Esto luego conduce al principio del fin. Esa es la mejor manera en que puedo describir Mateo 21, así que durante 20 capítulos hemos viajado con Jesús a través de todo tipo de zonas judías y gentiles. Pero ahora Jesús entra en Jerusalén. Mateo 21 comienza la última semana de la vida de Jesús, y durante el periodo de esta semana, comenzando aquí, Jesús entra en Jerusalén, limpia el templo, desafía a sus líderes religiosos, instituye la cena del Señor, es arrestado, juzgado, crucificado y resucitado de entre los muertos. Esta fue la semana que toda la creación había estado esperando. No se trata solo de acontecimientos culminantes en la vida de Jesús. Esta es la semana culminante de toda historia. ¿Recuerdas cómo cada vez que Jesús hacía milagros hasta este momento, les decía a aquellos a quienes sanaba que no se lo dijeran a otros porque aún no era el momento de revelar su identidad y propósito? Es interesante, al final de Mateo 20 Jesús cura a estos dos ciegos, pero esta vez no les da esa advertencia, porque ahora es el momento para que su identidad y propósito sean revelados. Una vez que llegamos a Mateo 21, está claro, Jesús está listo para afirmarse como el Mesías, de una manera que nadie podría haber imaginado. La imagen de Jesús que vemos cuando entra en Jerusalén es impresionante. Te mostré 20 imágenes de Jesús al principio del libro. Aquí tienes otras 10 al final del libro. Jesús es el Rey Divino. Se le llama el Señor, un título que solo se usa para Dios. Es el Rey profetizado. Mateo cita Zacarías 9:9. Escrito 500 años antes de la venida de Jesús, cuando Dios prometió que un asno y un pollino estarían disponibles la semana anterior a la Pascua para que Jesús cabalgara a Jerusalén. Jesús es el Rey manso, humilde y montado en un asno, en un pollino, el pollino de un asno. Miren la cita completa de Zacarías 9. Dice, justo y salvador es Él. Jesús es el Rey justo, y Jesús es el Rey salvador, y Jesús es el Rey pacífico. Zacarías 9:10 dice, Él hablará paz. Hablará paz, y no solo paz para el pueblo de Israel, hablará paz a las naciones. Jesús es el Rey global. Su reino será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Jesús es el Rey mesiánico. Este título que hemos visto desde el primer versículo de Mateo, Hijo de David, sálvanos, es lo que están diciendo, y Jesús es el Rey santo. Malaquías capítulo 3, versículo 1, había profetizado que el Señor vendría al templo. Entonces, ¿qué sucede en el capítulo 21 de Mateo? Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Jesús vino a purificar el templo, a santificarlo, y Jesús es el Rey con autoridad. Su autoridad se exhibe en el templo y su autoridad es hermosa. Porque no todos son expulsados del templo. Mira el versículo 14. En el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Este es el único milagro de curación que Jesús realiza en Jerusalén. Son los ciegos y los cojos en el templo. Los líderes religiosos en este punto están locos y cuestionan la autoridad de Jesús en el versículo 23, lo que lleva a lo que voy a llamar aquí la confrontación del reino, que comienza en el versículo 23 y se extiende por todo el capítulo 23 sobre la autoridad. Así que la confrontación con los líderes del templo, en la que Jesús les cuenta 3 parábolas, la parábola de los 2 hijos, la parábola de los talentos y la parábola del banquete de bodas. Y Jesús deja claro que se van a perder el reino de Dios.
Eso lleva a una pregunta sobre los impuestos, enfrentamiento con fariseos y herodianos que intentan atrapar a Jesús. Lo mismo ocurre sobre la resurrección con los saduceos y luego sobre los mandamientos con un abogado que le envían. Es entonces cuando escuchamos uno de los pasajes más conocidos de Mateo, donde Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amar a Dios y ama a los demás. De esto se trata. Y si lo piensas bien, es otra manera de decir, sigue a Jesús y dalo a conocer. Seguir a Jesús es amar a Dios supremamente. Darlo a conocer es amar a los demás desinteresadamente. Entonces, después de esto, Jesús le da la vuelta a la torta y cuestiona a estos grupos sobre el Mesías, confrontación con los fariseos, y escuchen la conclusión de todas estas confrontaciones. En el versículo 46, y nadie le pudo contestar ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacer más preguntas a Jesús. Y es entonces cuando Jesús se dirige a la multitud y a sus discípulos y vemos lo que llamaré la condena del reino. Aquí Jesús da severas advertencias sobre la religión muerta que condujeron a 7 ayes contra los líderes religiosos que fomentaban la religión muerta. Y al final de todo, vemos la compasión del reino cuando Jesús mira a Jerusalén y dice, fíjense en el versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Jesús anhela salvarlos, pero no están dispuestos. De hecho, sus líderes matan a los que Dios le envía. Esto que hace que el mensaje de Jesús al final sea claro como el agua. La iglesia, el pueblo de Dios, necesita líderes que se sometan humildemente a la autoridad de Jesús y sirvan humildemente con el amor de Jesús. La iglesia necesita líderes que Dios envíe, lo que hace que el mensaje de Jesús al final sea claro como el agua. A la iglesia, el pueblo de Dios, la iglesia necesita líderes que se sometan humildemente a la autoridad de Jesús y sirvan humildemente con el amor de Jesús. La iglesia necesita líderes que vivan para seguir a Jesús y darlo a conocer. La iglesia necesita líderes que amen a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas y amen a los demás como a sí mismos. El pueblo de Dios en Jerusalén había sido llevado a una religión muerta por líderes orgullosos que rechazaban la autoridad de Jesús. Y el pueblo de Dios en la iglesia necesita líderes que se sometan humildemente a la autoridad de Jesús y sirvan humildemente con su amor. Todo esto configura la última gran sección de enseñanza del libro de Mateo. Así, geográficamente, Jesús deja la zona del templo, sale de la ciudad del Monte de los Olivos en Mateo 24, donde se sienta con sus discípulos y habla con ellos sobre los días venideros, el fin de la historia. Y cada vez que hablamos del fin de los tiempos, entramos en aguas donde los creyentes a menudo están de acuerdo en estar en desacuerdo sobre la comprensión de diferentes eventos, diferentes interpretaciones, incluso de Mateo 24, 25, el tiempo de cómo esto se va a desarrollar. Así es como yo resumiría el punto de esta sección final de enseñanza. La iglesia vive y muere en la anticipación esperanzadora de la venida de Jesús. Y estos 2 capítulos anticipan 2 eventos que Jesús dice que vendrán. Número 1, Jesús dice que Jerusalén va a ser destruida. En el versículo 15, Jesús dice, cuando ustedes vean la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y luego llegas al versículo 21 y dice, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Así que aproximadamente 40 años después de que Jesús pronunciara estas palabras, alrededor del año 70 después de Cristo, los ejércitos romanos destruyeron Jerusalén en una masacre de hombres y mujeres judíos. El historiador judío Josefo describió el salvajismo, la matanza, la enfermedad y el hambre que marcaron al pueblo judío durante esos años. Los padres se vieron reducidos al canibalismo con sus propios hijos. Muchos fueron llevados a la esclavitud. Esta es la primera profecía en este capítulo, y es clave. Jerusalén será destruida, el templo será destruido, no quedará piedra sobre piedra. Así que esta es una profecía en este pasaje. Pero también hay una segunda profecía, una promesa de lo que vendrá. Y esa profecía es que Jesús va a regresar.
Cuando llegas al verso 29, Jesús dice, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Y sepan que esto es más que la destrucción de Jerusalén de la que Jesús está hablando. Este es el día en que Jesús regresará en esplendor y gloria con un toque de trompeta desde el cielo. Ahora, más allá de estas dos verdades básicas, hay todo tipo de debate y discusión sobre el momento de los acontecimientos en torno al regreso de Jesús, pero esto es lo que sabemos. Jerusalén iba a ser destruida. ¿Eso se cumplió? Jesús va a volver y estamos esperando que se cumpla. Lo que estoy convencido nos lleva al punto principal de estos capítulos. Jesús nos está enseñando cómo esperar su regreso. Específicamente, cómo seguirlo y darlo a conocer hasta que Él regrese. Ese es el mensaje de Mateo 24 y 25. Persevera en la fe. Sigue a Jesús y dalo a conocer hasta que Él vuelva. Y Jesús dice, enfrentarás engaño, enfrentarás persecución, enfrentarás tentación y enfrentarás tribulación que tendrás que soportar. Esto conduce a lo que el teólogo del Nuevo Testamento, George Ladd, ha llamado el versículo más importante de la palabra de Dios para el pueblo de Dios hoy. Es Mateo 24, versículo 14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús está diciendo, mantente enfocado en la misión. ¿Cuándo vendrá el fin? Cuando el evangelio del reino, la buena nueva de Jesús el Rey, se proclame por todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Es entonces cuando llegará el final, así que mantente centrado en la misión. Esto es para lo que estás viviendo. Volveré cuando el evangelio haya sido proclamado a todas las naciones, a todos los grupos étnicos, así que entrega tu vida a ese propósito. Sígueme, da a conocer mi amor a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La gente dice, bueno, ¿cómo sabemos cuándo haya sucedido esto? ¿Cómo sabemos cuando todas las naciones, todos los pueblos han sido alcanzados con el evangelio del reino? Y hablamos de más de 7,000 grupos de personas, grupos étnicos, que aún no han sido alcanzados por el evangelio hoy en día. ¿Significa eso que Jesús no puede volver hoy? Y esto es lo que pasa. No sabemos si tenemos grupos étnicos, naciones, pueblos, definidos exactamente como Dios los define. Hacemos lo mejor que podemos, pero probablemente entendemos. No sabemos cuándo un grupo de personas es técnicamente alcanzado con el evangelio. De nuevo, hacemos lo mejor que podemos. Pero aquí es donde no puedo mejorar las palabras de George Ladd. Él dijo, solo Dios conoce la definición de los términos. No puedo definir con precisión quiénes son todas las naciones, pero no necesito saberlo. Solo sé una cosa, Cristo aún no ha regresado. Por lo tanto, la tarea aún no está terminada. Cuando esto esté hecho, Cristo vendrá. Nuestra responsabilidad no es insistir en definir los términos. Nuestra responsabilidad es completar la tarea. Mientras Cristo no regrese, nuestra obra estará incompleta. Ocupémonos y completemos nuestra misión. Y eso es lo que Jesús dice a sus seguidores que hagan. Seguirlo, darlo a conocer en el poco tiempo que tenemos en esta tierra. Y en efecto, no sabemos de cuánto tiempo disponemos. Ese es el sentido del capítulo 24, donde aprendemos que el retraso de Jesús puede parecer largo, su regreso será repentino y su juicio irreversible. Y en ese día, nuestros corazones quedarán expuestos, nada quedará oculto. Todo se revelará y nuestra sentencia puede ser sorprendente. En todos los relatos de Mateo 25, la gente se sorprende cuando el maestro los echa o se aparta de ellos. Ya lo había dicho Jesús en Mateo 7, la primera sesión de enseñanza. Muchas personas se sorprenderán ese día al descubrir que, aunque pensaban que estaban en el camino estrecho que lleva al cielo, en realidad estaban en el camino ancho que lleva al infierno. Nuestra sentencia puede ser sorprendente y nuestras vidas responderán por sí mismas. Es decir, no importa con quién estés ese día, porque ese día, los hogares, los barrios, las comunidades, las naciones se dividirán en dos grupos, los que siguen a Jesús de verdad y los que no. Y no importa en qué hogar estés, con quién estés casado, en qué creen tus padres, cómo creciste, dónde pasaste tu vida. Ese día tu vida responderá por sí misma. Y como resultado de todo esto debemos estar preparados. Ese es el punto de esta sección de enseñanza, estar preparados sabiendo que a todos nos esperan dos destinos eternos. Cielo. Escucha el lenguaje de Mateo 25, versículo 34.
Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Ustedes que son bendecidos por mi Padre, hijos del Padre, hereden el reino de alegría sin límites y de satisfacción eterna con Dios, su Padre. Cada persona irá al cielo o al infierno. El infierno es totalmente opuesto a lo que acabamos de ver. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, no al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Esto no es gozar sin trabas del amor del Padre, esto es separación total del amor del Padre. Es un lugar preparado para los demonios, un lugar de agonía interminable. Hay fuego. Las imágenes de estas historias en Mateo 25 es tan feroz, cortados en pedazos, puestos en un lugar donde habrá llanto y crujir de dientes, las tinieblas de afuera, incluso esta frase, fuego eterno, la gente dice, bueno, ¿cómo puede el infierno ser oscuridad y tener fuego al mismo tiempo? Bueno, no entendieron el punto. Estas son palabras e imágenes para describir la agonía y la miseria que marcará a todos los que están destinados a este lugar. Otros dicen, bueno, está bien, así que esto es solo un símbolo, tal vez no sea tan malo. Pues no. El objetivo de un símbolo es poner en palabras lo que no se puede expresar con palabras. Es un lugar de sufrimiento que nunca, nunca, nunca terminará. Es eterno. Esto es abrumador y hace que lo que ocurre a continuación en Mateo sea tan... Ni siquiera sé cómo ponerlo en palabras, cómo describir los dos capítulos siguientes. Revelador. Impactante. Cuando Jesús va a la cruz, en una imagen horrible, donde toma el sufrimiento y la muerte que merecemos por nuestro pecado sobre sí mismo. Esto es santo. Es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Toma el juicio de Dios Padre sobre sí mismo. Y cambia la historia. Porque lo que sucede aquí hace posible que tú y yo seamos perdonados de todos nuestros pecados y seamos dados vida eterna con Dios, ahora y para siempre en el cielo. Voy a resumir estos dos capítulos con estas dos descripciones. Primero, la magnitud del pecado humano. Vemos a los líderes judíos rechazando, arrestando, acusando y juzgando al Hijo de Dios. Luego es llevado ante los líderes romanos, a quienes vemos sentenciando y crucificando al Hijo de Dios. Vemos soldados desnudando, azotando, burlándose, golpeando y escupiendo al Hijo de Dios. Y mientras todo esto ocurre, tenemos multitudes ridiculizando, injuriando y gritando al Hijo de Dios. Pero tristemente, no son solo las multitudes. En medio de todo esto, lo que sin duda fue más desalentador, fueron los discípulos traicionando, anegando, desobedeciendo, dispersándose y abandonando al Hijo de Dios. Judas, Pedro, otros después de 3 años de caminar con él, siguiéndole ahora le abandonan. Tiembla ante la pecaminosidad de la humanidad, y no solo su pecaminosidad, sino la nuestra. Estos somos nosotros. En palabras de John Stott, hasta que no veas la cruz como algo hecho por ti, nunca apreciarás que fue hecha para ti. Cuando leas Mateo 26 a 27, tiembla ante la pecaminosidad de tu propio corazón y tiembla de asombro ante la profundidad del amor divino. ¿Qué sucedió en la cruz? 3 palabras clave resumen lo que Mateo nos muestra. La primera es sustitución. Jesús murió nuestra muerte. Por eso, antes de ir a la cruz, reúne a sus discípulos para la cena de Pascua, recordando el sacrificio sustitutivo de un cordero sin mancha, para que los que confiaran en la sangre de ese cordero sobre el dintel de su casa se salvaran de la muerte en el libro del Éxodo. Jesús dice que su cuerpo y su sangre serán un sacrificio sustitutivo por sus pecados. Y puedes tomar nota porque Mateo capítulo 26, versículo 28. Es la única vez que vemos la palabra pacto en todo el libro de Mateo y alude a Éxodo 24 cuando Dios y su pueblo tenían un pacto sellado con la sangre de un sacrificio, sustitución. Jesús murió nuestra muerte, luego
Propiciación. Jesús soportó nuestra condena. Ahora permítanme explicar lo que significa esta palabra que es difícil de deletrear. Anótalo y lo verás en Romanos 3, 23, 25 que dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Así que esta palabra, propiciación, significa alguien que aparta la ira quitando el pecado. Y eso es lo que Jesús hizo por su sangre aquí en Mateo. Mira Mateo 26, 39. Jesús está en el jardín de Getsemaní. Está a punto de ir a la cruz. ¿Qué ora? Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Obviamente, esa oración plantea la pregunta, ¿cuál es la copa de la que está hablando aquí? Y si miras estas diferentes referencias en el Antiguo Testamento que puse entre paréntesis bajo este punto, te das cuenta de que esta copa es una imagen de la santa ira y el juicio de Dios por el pecado y los pecadores. El Apocalipsis habla de la copa de la santa ira de Dios. Mateo está dejando claro que Jesús iba a la cruz para soportar la ira y el juicio divinos que merecemos experimentar. Lo que nos lleva a esta última palabra, reconciliación. Jesús sufrió nuestra separación. Como escribe Mateo en el capítulo 7, versículo 45, desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lema sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es una cita del Salmo 22. Cuando Jesús siente la separación que el pecado trae de la presencia favorable de Dios Padre, la separación que tú y yo merecemos experimentar para siempre. Y Jesús hizo todo esto por nosotros en nuestro lugar. Mateo 27, versículo 50 dice, entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el Espíritu. La profundidad del amor divino. Mateo relata cómo bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz. Lo enterraron en una tumba. Y el capítulo 27 termina con los líderes religiosos asegurándose de que alguien vigile la tumba de Jesús. Así que el líder romano, Pilato, les dice, una guardia tienen. Vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Buena suerte con eso. El capítulo 28 de Mateo nos dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro, y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestidura blanca como la nieve, y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel dijo a las mujeres, ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado. Tal como él dijo, vengan, vean el lugar donde estaba puesto, vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos, y él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se los he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro diciendo, saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Jesús está vivo, no está aquí, ha resucitado de entre los muertos. Esto conduce al gran encubrimiento de los versículos 11 a 15 que prepara el escenario para la gran comisión de los versículos 16 a 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Vean este cuadro de duda incluso aquí. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Casi no necesito decir nada más en este punto debido a todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Dónde empezamos esta última sesión? Mateo 16. Jesús es el Cristo. La muerte no pudo detener al Mesías. Ahora la muerte no detendrá a sus mensajeros, a sus seguidores, a su iglesia. Y vuelve a pensar en la primera sesión. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Jesús a sus discípulos en el libro de Mateo? Mateo 4, 19. Vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Y ahora, ¿cuáles son las últimas palabras de Jesús a sus discípulos en el libro de Mateo?
Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Iglesia, de esto se trata la vida. La vida se encuentra en seguir a Jesús y darlo a conocer en tu vecindario y en todas las naciones. Y mira la conexión con el versículo 18. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿No es eso lo que hemos visto en esta segunda sesión? Seguir a Jesús significa confiar nuestras vidas a su autoridad. Dar a conocer a Jesús significa difundir su amor con su autoridad. Eso es exactamente lo que ocurre al final del libro. Y luego haz la conexión de lo que vimos en la tercera sesión con la promesa aquí en el versículo 20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando seguimos a Jesús, encontramos descanso para nuestras almas en Jesús como nuestro Rey. Encontramos descanso para nuestras almas al estar en el yugo con Jesús. Jesús viviendo dentro de nosotros. Jesús como nuestra vida con nosotros. Y mientras lo damos a conocer, encontramos propósito para nuestras vidas como agentes de su reino. Somos literalmente las manos y los pies y los portavoces de Jesús en este mundo. Esto es lo que somos. La iglesia es la comunidad de hermanos y hermanas que se comprometen juntos a seguir a Jesús y a darlo a conocer en nuestros barrios y en todas las naciones. Así que iglesia, hagamos esto, vivamos vidas significativas. Y a través de su vida en nuestras vidas, este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Sigamos a Jesús, démosle a conocer hasta el día en que todas las naciones verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Y en ese día no queremos oír a Jesús decir Mateo 25:23. Bien, siervo, bueno y fiel. No te equivocaste. Por mi gracia. En el yugo conmigo, mi espíritu en ti, tu vida fue significativa. En verdad, bienvenido a la recompensa. No solo para ti, sino para la gente. Pueblos de todo el mundo que conocieron a Jesús a través de ti. Y tú sigues a Jesús. Y lo diste a conocer desde tu barrio a todas las naciones. Cuando piensas en ello, nuestra generosidad incluso ahora es parte de lo que importará ese día. Así que apoyar a un obrero del Evangelio que lleva a alguien a Jesús, que planta una iglesia para alcanzar a un grupo de personas. No subestimes el papel que cada uno de nosotros puede desempeñar en dar a conocer a Jesús en nuestros barrios y en todas las naciones, incluso ahora mismo. Esta es una última invitación a impulsar a miles de obreros del Evangelio en lugares difíciles de alcanzar. Y como Carolina mencionó, puedes dar en los próximos días. Todo es parte de algo más grande al tú y yo seguir a Jesús y darlo a conocer. Lo que nos lleva a nuestro último momento de oración juntos. Permítanme contarles una última historia sobre un hermano llamado Britton y su esposa Mary. Son obreros del Evangelio en una tribu africana no alcanzada. Una tribu asolada por enfermedades, infecciones y otras dolencias físicas que estaban siendo tratadas con brujería y superstición. Así que Britton y algunos otros hermanos y hermanas en Cristo empezaron a ir de casa en casa en esta tribu, conociendo a la gente, cuidando de ellos, de tal manera que decidieron construir una clínica médica para proporcionarles asistencia sanitaria y compartir con ellos la buena nueva del gran médico. Tras años de orar y compartir el Evangelio, proporcionando tratamiento médico, haciendo educación comunitaria, construyendo confianza entre este grupo de personas, se plantó por primera vez una iglesia en esta tribu. Así que les cuento esta historia porque quiero dejar que nos lleve a orar de una manera particular. Colosenses 4:3, Pablo dice, oren por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra, para anunciar el misterio de Cristo. Así que oremos ahora mismo por puertas abiertas entre los pueblos no alcanzados en lugares como donde Britton y Mary están trabajando. En pueblos desde África Central hasta el sudeste asiático. Intercedamos ahora mismo por puertas abiertas, por la palabra de Dios en cada barrio, en cada nación. Y por corazones abiertos en esos lugares para recibir las buenas nuevas del amor de Dios en Jesús. Para que cada vez más y más gente vivan vidas
Significativas, la vida plena que solo se encuentra siguiendo a Jesús y dándole a conocer. Así que únete a un par de personas de tu entorno. Oremos juntos durante los próximos minutos. Así es como vamos a cerrar, intercediendo ante Dios.
Oh Dios, nosotros te damos gracias y te alabamos por tu palabra. Te damos gracias por inspirar a Mateo a escribir este libro, mostrándonos quién es Jesús y la forma en que escribió este libro bajo la inspiración de tu Espíritu Santo. Al terminar nuestro tiempo en él ahora, te pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros a seguir sus pasos y los pasos de estos primeros discípulos, a ser la iglesia, los llamados que tú nos has creado para ser. Dios, por favor, ayúdame a mí y a cada persona que está escuchando mi voz a pasar nuestras vidas siguiéndote, Señor Jesús, y darte a conocer en nuestros barrios y en todas las naciones como tú nos guíes. No importa lo que signifique, no importa lo que cueste, porque sabemos que tú eres nuestra recompensa. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en Iglesia Secreta, el Evangelio de Mateo. Espero que haya sido tan alentador para ustedes como lo ha sido para mí. Muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos en la próxima edición de Iglesia Secreta.